Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Control de la gestación, papel de las empresas, recomendaciones laborales. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y buenas tardes a todos nuestros asistentes. Ingeniero, muchas gracias. Bienvenidos hoy. Hoy vamos a hablar de una temática que en nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector salud se vuelve súper interesante. Y es qué pasa con el embarazo y la gestación, cuál es el papel de las empresas, cómo es el tema de recomendaciones laborales y cómo podemos entrar a visualizar ese importante momento de la vida en las mujeres y de nosotros los hombres. Lo que pasa es que no lo sentimos allí, participamos del tema, pero son súper importantes en estos procesos. ¿Qué debemos hacer y cómo desde seguridad y salud en el trabajo debemos proteger esta gestación y estas madres que son trabajadoras al mismo tiempo? Así que vamos en nuestra ruta del conocimiento por nuestra octava capacitación. Muy bien, pero primero que todo, hagamos unas preguntas iniciales. Ustedes saben que miramos un poco y testeamos qué está pasando al inicio. Wilmer, muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Cambios durante el embarazo de una trabajadora son: A. Edema cerebral a causa del embarazo. B. Aumento del perímetro abdominal. C. Ganancia de peso. D. Ninguno de los anteriores. E. Todos los anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Edema cerebral a causa del embarazo, un 0%. B. Aumento del perímetro abdominal, un 22%. C. Ganancia de peso, un 6%. D. Ninguno de los anteriores, un 9%. E. Todos los anteriores, un 63% de respuesta. Nos iremos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo afectan durante el embarazo? A. Mercurio, plomo. B. Monóxido de carbono. C. Calor y frío. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar su respuesta. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A. Mercurio, plomo, un 4%. B. Monóxido de carbono, un 0%. C. Calor y frío, un 1%. D. Todas las anteriores, un 83%. E. Ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Son recomendaciones para la mujer que trabaja en estado de embarazo. A. Mantener información de los riesgos en embarazo. B. Identificar todos los riesgos que afectan el feto. C. No permitir el trabajo.
D, A y B son ciertas en ninguna de las anteriores. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, mantener información de los riesgos en embarazo, un 1%. B, identificar todos los riesgos que afectan el feto, un 0%. C, no permitir el trabajo, un 2%. D, A y B son ciertas, un 94%. En ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que esta frase aquí y reflexionando un poco, la verdad es que el conocimiento en temas de embarazo no es tan amplio. Y lo tengo que decir con conocimiento de causa. Desafortunadamente, muchos de los médicos que hacen los procesos de seguridad y salud en el trabajo y las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo están alimentados de muchos mitos durante el embarazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido desde qué hay de datos de estos temas, cómo altera el embarazo la fisiología y qué factores de riesgo pueden afectar efectivamente a una persona en situación de embarazo, en el estado de embarazo. Muy bien, y al final vamos a ver cómo es eso de las recomendaciones durante el embarazo y qué debemos hacer para poder hacerlo de la manera adecuada. Entonces, como les digo, vamos a revisar si es esto que se sabe del embarazo o existe o no existe o es un tema que, digamos, no tenemos toda la información. Entonces, lo primero es, recuerden, esta es nuestra pirámide poblacional en Colombia. ¿Qué es importante aquí mirar? Las mujeres y los hombres estamos casi que en igualdad de condiciones en términos de la cantidad de seres humanos que hay en Colombia. Más o menos nos comportamos un poquito menos longevos, por eso ustedes ven que hay mayor amplitud hacia la parte superior de mujeres que de hombres. Eso quiere decir que las mujeres tienen o llegan a más de 80 años, muchas más mujeres que nosotros. Bueno, entre los 19 años, que es la edad de trabajo, hasta la edad de jubilación de las mujeres, que es 58, van a ver que hay una gran cantidad de mujeres. Pero de estas mujeres en Colombia, ¿cómo se da la tasa de fecundidad? ¿Qué es la tasa de fecundidad? Es decir, ¿cuántas mujeres quedan en embarazo en Colombia? Esta es una tabla de 2018-2022, no hay datos del 2023. Estos son emitidas por el DANE, donde habla de la tasa de fecundidad en Colombia. Este es más ajustado por cobertura, pero fíjense cómo ha bajado un poquito. Estábamos hablando de un 50.6 y hoy hablamos de un 41.6. Eso quiere decir que, digamos, mantenemos una tasa que ha bajado en los últimos años, en los últimos 20 años, más o menos unos 10 puntos. Es decir, es menos la cantidad de embarazos que vamos a ver en nuestro personal de trabajo. Segundo, en los grupos de edad que se pueden embarazar, recuerden que en Colombia, y esto digamos que no debería darse, pero se da, tenemos mujeres embarazadas desde inclusive los 13 años. Usualmente estas no son embarazos deseados. Y no los vamos a ver a nivel de trabajo, pero sí vamos a ver mujeres que ya quedaron embarazadas en esa época y para cuando llegan tienen hijos que están, digamos que tienen hijos que fueron concebidos en esas condiciones. Pero digamos que de allí en adelante, este es el porcentaje de nacimientos, más o menos entre las mujeres de 15 y 19 años que están, digamos, en muy buenas condiciones físicas, estamos hablando de un 21%. Mujeres entre 20 y 24, edad muy buena para tener hijos también, 26.4. Entre 25 y 29 años, 19%. Entre 30 y 34 años, 17.8%. La idea es tener en todas las épocas fértiles una buena cantidad de embarazos, que las mujeres hayan podido desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, fíjense cómo, si usted de pronto tiene un embarazo muy temprano, 19, 20, 21 años, pues, o inclusive antes, 18 años, o mucho más atrás, pues esos proyectos de vida se ven un poquito truncados. Y también quiere decir que van a tener muchas más dificultades en términos de su trabajo por permisos y todo esto. Esto obviamente tiene que ver con el cuidado de los niños y de mujeres o de hogares donde solamente la mujer responde no solamente por el trabajo, sino por los hijos. Muy bien, ahí las tasas después de los 34 años bajan de una manera alta, bajan a 8.9 entre 35 y 39.
que es lo que nosotros llamamos en términos médicos las primis añosas. Yo sé que es horroroso el tema, pero se da. Y obviamente tasas del 0,4 en mujeres de 45 a 49 años, que además eso representan un riesgo altísimo de problemas. Y obviamente ninguna tasa de embarazo entre 50 y 54 años y sin información de la edad, 1.5, porque digamos que le llama a uno la atención. Pero de esa población femenina, que es el 51.27, ¿sí? Que es el que estamos viendo acá, ¿cuánta está en población de trabajar? Entonces, fíjense cómo en el primer cuadro señala, y saco ese dato específico, 51.27 es la estructura poblacional, o sea que hay un poquito más de mujeres que de hombres en términos de población. Muy bien. De estas, el 42% de la población son económicamente activas mujeres. O sea que, aunque son más, trabajan un poquito menos, 42.9%. Eso es de los 23, dentro de los 22.3 millones de personas ocupadas. Eso quiere decir que apenas el 41% son mujeres. Muy bien, ese es nuestro panorama. De ahí partimos. Es decir, la mitad de nuestros trabajadores muy probablemente van a ser mujeres o 4 de cada 6 van a ser mujeres. Eso también depende mucho de los tipos de trabajo, de los tipos de temas. Pero específicamente en nuestro sector salud, ustedes van a ver, por ejemplo, que la tasa de médicos del sexo femenino ha aumentado. Y obviamente hay profesiones que han sido por excelencia de mujer, por ejemplo, enfermería, auxiliar de enfermería. Ya hay hombres, pero no tantos en estos trabajos. Luego, es muy importante el tema del embarazo para nosotros como trabajadores del sector de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿por qué se hace el control del embarazo? Es la primera pregunta que nos debemos hacer desde seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué se hace? O eso no tiene nada que ver con nosotros en el trabajo. Vamos a mirarlo. ¿Para qué se hace un control en el embarazo? Entonces, básicamente, digamos, y hay que tener en cuenta la evolución legislativa en Colombia, la maternidad en Colombia ha evolucionado como este concepto donde la trabajadora tenía un reconocimiento, ¿no es cierto? Y eso fue hacia los años 40, donde comienza a reconocerse que las mujeres trabajadoras debían tener un tiempo de descanso. Entonces, la licencia de maternidad no existía previo a eso. Solamente hasta estos años se van a dar. ¿Y por qué se da? Porque las mujeres tenían derecho a las cuarentenas o a la dieta, donde se exigía un cuidado especial o extremo durante el posparto. Y obviamente durante el embarazo digamos, se les brindaba mayor atención. En esa época se creía que producían entuertos, fíjense qué interesante. Y obviamente el no tener ese cuidado de las cuarentenas y no tener el cuidado del embarazo generaba este tipo de anomalías. Entonces se utilizaba este tiempo para darle una alimentación, unos cuidados, una nutrición abundante para recuperar las fuerzas. Obviamente que a veces se excedían, o sea, no era necesario tanto alimento para la recuperación, sí alimento de muy buena calidad. Hacia el año 1938, como les decía, hacia los años 40, surge la prestación social de la licencia de maternidad para las trabajadoras mujeres. Se reconoce después, ya mucho más adelante, esto dentro de la evolución, tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva. Y es la ley 1822, perdón, del 2017, la que amplió la licencia de maternidad de 12 hasta 18 semanas. Eso tiene sus consecuencias en términos de trabajo y en términos de elección de trabajadores. Y eso hace que se selecciona un poquito el trabajo en la mujer cuando están en estas épocas fértiles. Sin embargo, pues la idea es que entremos a analizar ya no lo legislativo y lo judicial, sino qué pasa a nivel del embarazo. ¿Para qué se hace el control del embarazo? Entonces estamos en la época de embarazo, no en la de posparto. Eso lo vamos a ver después, al igual que después dedicaremos una charla a lo que son las salas de lactancia. Por ahora, dediquémonos al embarazo, a la primera parte. La idea es hacer en Colombia, hay unos programas de promoción y prevención que están con la resolución 412 y que deben aplicar las EPS. Entonces es un tema de administradoras de riesgos laborales. Sin embargo, en las empresas tenemos que estar pendientes del tema. Y se ha hecho unos puntos de detección temprana que son los grandes, yo diría, sí son indicadores, pero son avergüenzadores. Es decir, cuando uno detecta que hay, por ejemplo, embarazo temprano, ¿sí?
eso es un motivo de vergüenza porque las mujeres cuando se embarazan muy temprano van a tener mayor cantidad de complicaciones y también implican que hay fenómenos conexos como la violación, en fin, ese tipo de cosas que son bien complejas. Pero uno de los indicadores más importantes es la detección temprana de alteraciones del embarazo. Es decir, se debe dedicar tiempo a detectar que en el embarazo no se generen alteraciones y obviamente si se generan se detecten de manera temprana. Ese es uno de los objetivos principales en promoción y prevención. Segundo, como indicadores trazadores en Colombia de los temas de promoción y prevención, o sea, son súper importantes. Uno está la muerte por malaria, la muerte por dengue, el bajo peso al nacer que depende del embarazo, cómo fue ese embarazo, qué noxas o qué agresiones sufrió la mujer embarazada para que el niño sufriera bajo peso o simplemente fue un tema del feto como tal. La otitis media, la hospitalización por neumonía, el embarazo en adolescentes, como les decía, el abuso sexual, todos estos correlacionados con lo que estamos hablando, pero sobre todo la muerte materna. Y la muerte materna se gesta durante estos eventos que es el embarazo. Luego, tenemos que tener muy en cuenta esto que estamos hablando, que es el control del embarazo. ¿Y para qué se hace control prenatal? O sea, ¿por qué generamos el control prenatal y quién lo hace? Obviamente que nosotros estamos viendo, y es bien importante, el tipo de personal que hace control de embarazo en Colombia. Entonces, no todo el control del embarazo lo hace ni el ginecólogo ni el médico. Parte del control del embarazo en Colombia se hace por parte del personal de enfermería profesional. Ellas están muy entrenadas en Colombia para hacer este control. Entonces miran la tensión arterial, miran cómo va la hemoglobina y obviamente si detectan algunos de los indicadores de que hay de alto riesgo en el embarazo, se deriva para atención ya, ahí sí por médico y ginecólogo. Interesantísimo ese punto porque eso quiere decir que dependiendo del nivel de gravedad vamos a poder manejarlo. Recuerden que hay personal en otros sitios y ya lo hemos digamos, evidenciado en algunas de las alocuciones de algunas de las personas que están dedicadas a este tema, pues no hay atención con este personal. Entonces va a haber seguramente atención con parteras y otro nivel de personal porque pues no hay la cobertura de todo el personal para todas estas zonas. Sin embargo, estoy hablando para la mayoría de zonas donde está haciéndolo, como les digo, el personal de enfermería que es supremamente capacitado en el tema. Este calendario del embarazo, que es muy importante, es porque recuerden que en los primeros 3 meses de embarazo se pueden generar daños que afecten la morfología y la presencia o no de órganos. Entonces, por ejemplo, la teratogénesis, que es el daño en el embarazo y la agenesia, por ejemplo, de algunos órganos o la no presencia de algunos órganos, serán los primeros 3 meses de embarazo en este primer trimestre y estamos hablando hasta la semana 13. Este primer trimestre es súper clave en términos de malformaciones. De aquí en adelante el feto ya está formado y por ende lo que vamos a ver es defectos de crecimiento u otras anomalías debidas a otros agentes, pero ya el feto está formado al terminar el primer trimestre. Luego, este primer trimestre, que además de eso tiene una parte oculta, que no sabemos que la mujer está embarazada hasta tanto no nos den las pruebas de embarazo, se vuelve supremamente importante aquí. Y aquí viene el primer punto, y es recalcarle a las mujeres que reporten el embarazo de manera temprana. ¿Esto por qué? Porque resulta que durante estos momentos, si nosotros le exponemos a factores que dañen el feto, este es el momento clave. Y como les decía, una parte está oculta. Si la mujer se da cuenta que está en embarazo y no avisa de manera temprana, podría quedar expuesta, si no lo sabe, a este tipo de sustancias o factores de riesgo, ya vamos a ver cuáles, que pueden generar alteraciones. Entonces, recuerden, primer trimestre es súper importante en los temas de control del embarazo. Muy bien, el control prenatal tiene unas acciones que son de prevención, de diagnóstico y de tratamiento, y unos objetivos. Entonces, es identificar el factor de riesgo, determinar el estado fetal y los diagnósticos de la condición fetal y de la condición de la madre y educar a la madre. ¿Cuáles son importantes para nosotros en seguridad y salud en el trabajo? Si yo estoy identificando que es una madre de alto riesgo, yo tengo que saber el por qué, ¿de acuerdo? Y también hacer la retroalimentación, porque si bien es cierto,
es posible que encontremos médicos de seguridad y salud en el trabajo que no entiendan bien este proceso. También hay médicos en la parte de control prenatal que desconocen cuáles son las áreas donde las mujeres trabajan y por ende, si desconocen cuáles son las áreas en en las que trabajan las mujeres, tampoco saben cuáles son los factores de riesgo a los cuales se expone. Y por lo tanto, yo siempre debo saber como médico qué está pasando en ese control, porque yo sí sé qué hace y qué trabajo. Luego tengo que tener en cuenta. Ahora miren los factores de riesgo. Trabajo pesado. Y esto se refiere a nuestros trabajos, o sea, lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, el analfabetismo, la regularidad, el mal apoyo. Eso es otro tema. En los factores de riesgo biológico, tener antecedentes obstétricos adversos. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Que si está detectada porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes, porque la hizo durante el embarazo, nosotros en el trabajo, ¿qué vamos a hacer con ellas y cómo las vamos a proteger? Debemos recordar que se hacen muchos exámenes, algunos que son obligatorios de control prenatal y consultas. Entonces, existen una serie de controles. ¿Qué es lo que nosotros debemos garantizar como médicos y como personal de seguridad y salud en el trabajo del control prenatal a las personas que lo hacen? Que las mujeres que estén en embarazo en nuestros trabajos asistan a ese control. Nosotros no hacemos el control. Ese es un punto donde debemos quitarnos, digamos, la venda y un poco digamos, concepciones erróneas frente al tema. Es que nosotros no hacemos control durante el embarazo. Nosotros lo que verificamos es que efectivamente el control que deben hacer las entidades obligadas a ellos y los profesionales obligados a ellos se haga y que nuestras mujeres embarazadas todas estén en control prenatal. Además de eso, porque nos va a permitir protegerlas desde el punto de vista de trabajo y detectar rápidamente los riesgos que van a tener. Entonces recuerden, obligación nuestra que todas nuestras mujeres que estén en embarazo estén allí en el control y que hayan reportado de manera adecuada el embarazo. En el riesgo materno, pues se valoran varios parámetros. Para eso se hace la historia clínica, los exámenes físicos, los exámenes paraclínicos, las enfermedades asociadas. Y obviamente eso va a determinar dónde y en qué nivel se va a manejar. Porque si es una mujer de alto riesgo y el parto va a ser de alto riesgo y el embarazo es de alto riesgo, pues ella va a ir a instituciones de tercer o cuarto nivel. Mientras que si es un embarazo de bajo riesgo, puede ir a instituciones de tercer o segundo nivel donde les pueden atender el parto. Eso es, digamos, que lo que tenemos que saber y nosotros debemos desde el punto de vista del personal de atención de seguridad y salud en el trabajo hacer una muy buena información de las personas y tener claro cómo podemos ayudarles para poderlo mirar. Clasificación del riesgo obstétrico. Entonces depende. Aquí simplemente les dejo este cuadrito donde dice, por ejemplo, que una madre con hipertensión, con diabetes, con cardiopatías, con nefropatías es de alto riesgo. Y de hecho, yo como médico de seguridad y salud en el trabajo, al saber que una de mis maternas, de uno de mis trabajadores, tiene estas patologías y va a entrar en alto riesgo, yo tengo que pensar de una vez allí cómo del trabajo yo colaboro para este proceso. Les dejo la referencia donde se mira lo de los riesgos. Y vamos a entrar directamente al trabajo. Entonces, lo primero que yo debo saber es qué cambios tienen las mujeres durante el embarazo y esto cómo afecta al trabajo. Entonces vamos a mirar, porque tenemos, digamos, muchos mitos sobre lo que hay que hacer. Y fíjense que es bien interesante. Hay unos cambios fisiológicos que afectan las capacidades, no solo físicas, sino también mentales de las personas que están en embarazo, de las mujeres en embarazo, y entorpecen su labor habitual. Esto no lo digo yo, ahí miro yo este repositorio de información donde hay varios trabajos que dicen que efectivamente la mujer durante el embarazo hace edema cerebral. Por culpa del embarazo, igual que se les hinchan las manos y los pies, el cerebro también se inflama un poquito, se edematiza, tiene líquido allí aumentado. Se aumenta el perímetro abdominal, eso es clarísimo. La barriguita les crece, muy linda, pero crece. Y eso hace que se desplace el eje biomecánico, ¿no es cierto? El eje de equilibrio de una persona. Se agotan más pronto, ¿sí? Con la actividad física. Claro, están cargando y llevando un peso adicional extra y además es un volumen que comprime el resto de sus órganos. Y obviamente la posibilidad de esfuerzo físico disminuye. Entonces es un evento que tenemos que tener clarísimo. Y si yo tengo en cuenta que eso está pasando con mis trabajadoras, yo debo estar monitoreándola para saber dónde le voy a ayudar. Entonces, si usted trabaja en enfermería y está en la sala de urgencias, tiene un embarazo, pues no va a poder movilizar los pacientes igual
que como lo hacía cuando no tenía o no estaba en embarazo. Y eso tengo que tenerlo en cuenta. Y yo como médico tengo que estar pensando, bueno, si tengo una trabajadora en estas condiciones, ¿cómo la voy a proteger? Lo del cerebro, digamos que yo, cuando hice la investigación del tema para esta conferencia, leí un libro de una doctora que es neuropsiquiatra, supremamente valiosa a nivel mundial, y habla, y ella es muy experta en la diferencia entre los cerebros del hombre y la mujer. Eso es más allá de un mito, es una realidad. Son diferentes nuestros cerebros. Y mire lo que dice ella, es una mujer, una neuropsiquiatra, una científica del tema, dice que el cerebro de la mujer se encoge durante el embarazo y 6 meses después del parto se recupera. Es más, se vuelve más eficiente. Sí, esto para que no piensen, no, se quedó y se dañó. No, 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 por el contrario, se vuelve más eficiente. Este proceso por el que pasa la vuelve más eficiente. Imagínense eso, qué bonito. Muy bien, en este periodo la mujer está constantemente agotada. O sea que el cansancio de las mujeres es cierto, es fisiológico, no es algo que ya se estén inventando, es correcto y es cierto. Muy bien. J. Gablen Buckwater, no sé si lo dije bien, me imagino que no, es un profesor de medicina cognitiva y gerontología en el Andrews Gerontology Center. Presentó los resultados de un estudio que demostró exactamente lo mismo. El cerebro no solamente se encoge, sino que sufre una pérdida significativa de capacidades durante el embarazo. Luego, el embarazo es un ataque al cerebro de la mujer. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque obviamente hace una afectación de capacidades. ¿Para qué? Para después mejorar, sí, pero durante el embarazo eso yo tengo que tenerlo en cuenta y ser consciente de que puede suceder. ¿Qué cambios se van a dar? Entonces, la ganancia de peso, importante, y recuerden que eso hace carga sobre caderas, rodillas y tobillos. Y si hay carga en el trabajo, pues te va a hacer mayor carga. El sistema cardiovascular cambia, el aparato urinario cambia, imagínense, vejiga, riñones, todo cambia, tracto gastrointestinal cambia, sistema respiratorio cambia, hay cambios en la piel y hay cambios en el sistema nervioso y endocrino. Revisemos cuáles son estos cambios para que los podamos entender. Entonces, primero y muy importante, las mujeres durante el embarazo pueden ganar un promedio más o menos de 12.5 kilos que deben cargar de manera constante y que pueden presionar sus arterias y sus venas del abdomen. Luego, la aorta y las cavas van a ser sometidas a una mayor presión, fruto de el volumen que tienen. Por eso duermen de medio lado, es que es complicado. El peso del feto, más o menos de ese peso que estamos hablando, es el 27%. Una tercera parte es el feto. Un 6% es el líquido amniótico. La placenta va más o menos en el 5% y el resto del 62% es tejido materno, tejido adiposo, volumen sanguíneo, en fin. ¿Esto qué quiere decir? Que ese peso que se gana a todo nivel afecta el embarazo. ¿Y cómo lo hace? Más o menos el 5% está en el primer trimestre que hablábamos, porque ahí se está formando y no es tan grande el feto, es pequeño. Después, el resto, o sea, el 95% se va a dar entre el segundo y el tercer trimestre. Luego, el primer trimestre, excepto la sensación de náuseas y todas estas molestias iniciales, en términos de peso no van a ser tan importantes. Entonces, para nosotros como médicos del trabajo, tenemos que tener en cuenta qué hace la persona en relación con peso entre el segundo y el tercer trimestre. El gasto cardíaco se aumenta hasta en el 50%. Eso quiere decir que, como les decía, si la mujer tiene hipertensión arterial o si tiene algún problema cardíaco, este va a verse afectado porque el corazón aumenta su actividad del 50%. La volemia, la cantidad de sangre aumenta, entonces va a haber más trabajo para el corazón. Y la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno, disminuye, se diluye y además de eso disminuye más o menos a 12 gramos, lo cual quiere decir que está anémica y por eso hay que tener tanta importancia sobre los suplementos de hierro. Eso en términos de trabajo significa que la capacidad de esfuerzo también disminuye. En lo renal, se dilata el sistema urinario y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con las infecciones urinarias y recordar que nosotros como médicos vamos a ser los primeros a los que ellas pueden llegar a consultar y ubicarla siempre porque además de eso recuerden que es una causa de aborto. Muy bien. A este nivel también hay como el útero se agranda, ¿sí? Y se agranda mucho, comprime, ¿sí? Y disminuye el peristaltismo gástrico. Eso también porque la progesterona lo hace. ¿Eso qué quiere decir?
que el intestino se demora más, entonces se vuelve, también está más congestionadita a nivel intestinal, ¿sí? El vaciamiento gástrico se demora, entonces también le da acidez, hay lentitud. Y además de eso, algunos estudios muestran que hay algo de alteración en algunas funciones hepáticas que nosotros utilizamos en algunos de nuestros seguimientos de los trabajadores a nivel laboral. Entonces tenemos que tener en cuenta esas alteraciones. Y obviamente tengo que tener en cuenta que al estar esto disminuido y al estar dilatado el sistema de la vejiga, yo debo tener la disposición de, si están, por ejemplo, en una línea de producción o si están en turnos, que ellas tengan la posibilidad de ausentarse para ir a sus necesidades del 1 y del 2, o sea, del baño en la parte urinaria y fecal, de manera fácil. No debo retenerles, porque entonces voy a aumentar la presión abdominal, voy a generar daño sobre vejiga y sobre el sistema urinario. Muy bien. También a nivel respiratorio disminuye la capacidad. Miren, ahí tengo una muestra de un abdomen con un tórax normal y un abdomen en embarazo. Mire cómo comprime y disminuye la posibilidad de ventilación pulmonar. Luego, aunado a la anemia, también voy a tener una dificultad en la oxigenación. Y también hay un mayor consumo de oxígeno, o sea, se unen todos para disminuirlo. Muy bien, hay cambios en la piel, hay alteraciones pigmentarias, luego debo tener en cuenta si mi trabajo va a someterlas también a noxias sobre la piel para tener en cuenta que se van a aumentar. Muy bien. ¿Qué puede afectar al embarazo a una mujer embarazada durante el trabajo? ¿Cuáles son los riesgos del trabajo? Entonces, el embarazo per se es un factor de riesgo para múltiples patologías, solito el embarazo, pero el estrés laboral, la sobrecarga, los ambientes hostiles, las dificultades familiares pueden aumentar y agudizar las enfermedades, afectando a la mujer en estado de embarazo. Luego, y por ende, yo debo tener seguimiento y prendidas las alertas en las mujeres en estado de embarazo desde el punto de estrés laboral. Entonces, si yo tengo una mujer que per se va a tener estrés por el mismo embarazo y por las condiciones, debo entrar a ayudar para que desarrolle herramientas de afrontamiento, que es lo que hemos visto en la enfermedad por estrés. Muy bien. Recuerden, ¿qué factores de riesgo pueden dañar al feto? El monóxido de carbono, recuerden que eso se da por la combustión, puede dañar al feto. El mercurio, el plomo, son metales pesados que generan daño a nivel celular de los fetos. Los fármacos, entonces, por ejemplo, nuestras trabajadoras que aplican antineoplásicos, es decir, drogas para cáncer, los citotóxicos, los antitumorales, generan alteración del embarazo y del feto. Entonces tenemos que tener claro eso. Y los plaguicidas, que también son teratogénicos, pueden generar parto pretérmino. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que si estoy exponiendo a una mujer a estos factores de riesgo, yo debo inmediatamente retirarla. Los neurotóxicos, hay algunos alteradores endocrinos y en general los materiales pesados, los metales pesados pueden generar, uno, alteraciones en el feto, alteraciones neurológicas y generar retraso mental, malformaciones del sistema nervioso y abortos espontáneos. Luego, el panorama desde estos factores de riesgo químico es que yo debo ser como médico del trabajo muy, pero muy vigilante de nuestras mujeres en estado de embarazo y tener claro cuáles son estas sustancias y si se exponen a ellas. En ese caso, aquí no hay otra sino retirarlo. Esto no se puede permitir nada de presencia. Ahora, les doy un ejemplo para que tengamos claro, no solamente para los que hacen control del embarazo, sino para los médicos de seguridad y salud del trabajo. Entonces, por ejemplo, la fabricación de baterías, la soldadura, la reparación de radiadores, los que hacen cerámica y se utiliza plomo, las gasolinas hay exposición a plomo y además de eso hidrocarburos, que son los hidrocarburos alifáticos, los esmaltes, las pinturas, las lacas, las tintas, los pesticidas son generadores de metales pesados. La fontanería, los termómetros, recuerden que tienen mercurio. Bueno, ya hay algunos electrónicos, mejor todavía. Los radiográficos, las tiras eléctricas, los trabajos de fotografía, las amalgamas en odontología, que aunque se han dejado de utilizar, todavía existen. Hay que tenerlas con cuidado porque tienen mercurio y el mercurio afecta al embarazo. Entonces, los desinfectantes, también muy importantes. Recuerden esto a nivel de riesgo químico. Muy bien. El calor y el frío. Clarísimo.
¿Por qué? Porque resulta que los cambios hormonales hacen que las mujeres tengan menor tolerancia al calor. Entonces, por eso sienten mayores calores. Entonces, si yo las pongo a un sitio de trabajo que esté más caliente, pues obviamente hay menor tolerancia al calor. Y el efecto mecánico del peso del feto que está creciendo y que aplica presión sobre los vasos sanguíneos, en esa zona puede agravar el éstasis venoso, es decir, las venas de los miembros inferiores se van a rellenar y se van a volver más protuberantes. Y en ambientes calurosos, esa insuficiencia venosa periférica se va a aumentar. Entonces recuerden, en zonas de tierra caliente, como la llamamos nosotros aquí, hay que tener en cuenta con las mujeres en estado de embarazo. Punto muy importante, y yo sé que es realmente incómodo porque además de eso yo también las utilizo para trabajar, son las medias de soporte variado. Hay que aplicarlas. Las mujeres en embarazo aumentan la insuficiencia venosa y las varices. Luego yo tengo que tenerlas claras, además de eso si están en un ambiente de calor. En ambiente frío, ¿qué debemos tener en cuenta con el ambiente frío? Hace vasoconstricción, o sea, hace el efecto contrario del calor. Entonces, las mujeres que trabajan en frío es más riesgosa por los efectos fetales que pueden generar. Entonces, hay menor retorno venoso en la zona uterina y hay redistribución por ende sanguínea. Entonces, ahí va a haber un desabastecimiento del feto. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, recuerden, en términos de trabajo, si es demasiado caliente o demasiado frío, yo debería aplicar, digamos que otras medidas para poder proteger a la mujer en embarazo. Aquí está la guía de riesgos laborales de Castilla y León, que es bien interesante sobre esos puntos y que nos ayuda a mirar qué está pasando en cuanto a estos problemas. El ruido genera per se aumento de la tensión arterial. Y recuerden que la tensión arterial en la madre hay que estarla vigilando. Entonces tengo que tener cuidado de qué está pasando a nivel de ruido en la empresa y si esta mujer en embarazo está expuesta allí. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que enmascara las señales de alarma, entonces además de que va a tener una reacción más lenta, pues obviamente no va a poder escuchar por el ruido las señales de alarma y en caso de una emergencia ella va a salir de último, aunque todo dice que primero las mujeres, los niños y las embarazadas, pero eso en una emergencia a veces la gente lo olvida. Muy bien. Y la comunicación verbal que se hace diferente. La vibración. La vibración está relacionada con aumento de abortos espontáneos y partos pretérmino y complicaciones durante el embarazo. Luego, es preferible a las mujeres en embarazo no exponerlas a vibración. En el riesgo físico también tenemos los rayos X, nocivos. Pueden generar muerte del feto, cáncer y mutación de las células germinales. Entonces, mujeres embarazadas en zona de toma de rayos X, no, ni trabajadoras ni pacientes. Las microondas, los radares, las diademas y la diatermia, perdón. Cuando se produce calor, recuerden que el microondas lo que hace es básicamente calentar los tejidos. Entonces, ahí está el efecto que va a tener. ¿Qué debo tener? En dosis muy elevadas, que no son las de uso doméstico, estamos hablando de uso industrial, pueden producir cataratas congénitas en el feto por calentamiento del tejido ocular. Importantísimo, hay varios estudios que lo señalan. El ultrasonido no produce efectos sobre el feto y no provoca malformaciones, luego relajados con el ultrasonido. A nivel de el virus, el riesgo biológico, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, el virus del VIH, el parvovirus, la rubeola, la toxoplasmosis y la varicela. ¿Cuáles de ellos vamos a tener en cuenta? Entonces recuerden que si yo soy trabajador de la salud, estoy expuesto a cito, a hepatitis B y a VIH. ¿Por qué? Porque estoy manejando en mis pacientes ese tipo de, digamos, de sustancias contaminadas que pueden llevar a que una mujer estando en embarazo, se contamine. Eso termina siendo una tragedia. Pueden generar defectos en el nacimiento, bajo peso al nacer, cáncer, inclusive durante la niñez, eso está demostrado ahí. Luego, las medidas de precaución higiénicas y las vacunas, en el caso de la hepatitis B, y las medidas de precaución universales de lavado, de guantes, bueno, de todos estos elementos de protección personal importantes en VIH y en citomegalovirus. En cuanto al parvovirus, por ejemplo, en veterinaria, trabajadoras sanitarias que entran en contacto con bebés y niños que pueden tenerlo, recuerden que puede generar aborto espontáneo. Luego, las medidas de higiene, de lavado de manos y de asepsia, antisepsia son súper claves. La rubeola genera defectos
y bajo defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. Luego es importante las vacunas, al igual que en el caso de la varicela. Y en la toxoplasmosis, recuerden que si la mujer está expuesta anteriormente al embarazo, ha tenido gaticos y eso, pues va a tener ya, digamos, ha tenido la toxoplasmosis y por ende tiene con qué defenderse. Y obviamente allí también la idea es la vacunación. Agentes biomecánicos. Entonces, la manipulación de cargas, las posturas forzadas y los movimientos. Esos cambios fisiológicos que ha tenido la mujer en embarazo hacen que ella no pueda manejar de manera adecuada los pesos. Primero porque tiene un aumento abdominal y eso hace que aleje lo que vaya a cargar. Luego, la manipulación de cargas en general no debería ser muy alta y debería ser de cargas muy pequeñas. Entonces allí es cuando uno recomienda manejo bimanual de menos de 10 kilos de peso. ¿Por qué? Porque a esto tenemos que agregarle que además de ser el peso como tal, está alejado del centro de gravedad. Muy bien. También hay mayor riesgo de contracturas y distensiones musculares. Luego, tengo que tener en cuenta que muchas mujeres hacen lo que ellos llaman calambres. Entonces, obviamente, el músculo se va a ver afectado. Y también hay mayor fatiga. Y recuerden que la fatiga lleva a ruptura de la fibra muscular y del tendón. Por ende, debo cuidar a la mujer en embarazo para que esto no suceda. También recuerden que va a haber mayor dificultad para la manipulación de la carga. ¿Eso por qué? Porque el aumento del volumen del peso abdominal hace que yo la tenga que alejar. Luego, en tema de manipulación de cargas, en agentes biomecánicos, tengo que tenerlo en cuenta en el embarazo. Allí están las directrices para evaluaciones. Y este libro se lo recomiendo muchísimo, pues se llama Directrices para la Evaluación de los Riesgos y Protección de la Maternidad en el Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este es español, muy bueno. Aquí casi no encontré documentos, excepto una tesis de unas doctoras, creo que de la UDES, espectacular, o del CES, miento. Muy buenas, pero muy buenas para que lo tengan en cuenta. Sobre todo para que en estos términos y en específico, yo veo que los programas de posgrado no entrenan al médico en saber hacer exactamente estos tipos de temas. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, primero, procedimiento. ¿Qué debemos hacer con las mujeres que están en embarazo? Entonces, diseñar un procedimiento. Les voy a dar, por ejemplo, esto. En la inducción de seguridad y salud en el trabajo, se debe decir que con tranquilidad la mujer puede reportar a gestión humana, a talento humano o a seguridad y salud en el trabajo que está en embarazo. ¿Por qué? Porque inmediatamente deben mandarse a valoración por parte del médico de seguridad y salud en el trabajo que informe cuál es el objetivo de esta valoración y cómo ellos deben estar reportando de manera frecuente cuáles son esos cambios durante el embarazo para que podamos estar pendientes y podamos proteger a esas mujeres en estado de embarazo. Segundo, importantísimo, y esto es clave porque fíjense que yo hablé de los riesgos. Ahora, ¿dónde vienen esos riesgos? ¿Dónde el médico o enfermera que hace el asentamiento de los riesgos durante el embarazo, ¿dónde lo lleva? En el CLAP. El CLAP es una cartilla o un carnet que deben diligenciarle en el sitio donde hacen el control del embarazo y que para uno como médico le da toda la información de cuáles son los riesgos que ellos están detectando allá. Entonces, lo primero que uno debe pedir como médico es, mire, vaya a sus controles, pero además de eso, tráigamelos acá para que yo pueda saber en qué le puedo ayudar. El médico de seguridad de salud en el trabajo hace esto que estoy diciendo, que es un análisis, cuáles son esas condiciones, cuáles son los riesgos, y con base en eso él debe emitir unas recomendaciones. Fíjense todo lo que hemos visto de fisiología y de cómo se debe manejar. Entonces, eso me permite entender lo que está pasando y cómo yo lo compagino con las actividades de trabajo. Yo puedo recomendar, por ejemplo, restricción. Ahora, si el ginecólogo dice que el ir al trabajo es inadecuado, pues que incapacite a la trabajadora. Y si no la incapacita, uno como médico de seguridad y salud en el trabajo debe presionar para que la trabajadora se incapacite. ¿Sí? Es que es un deber del médico tratante emitir la incapacidad cuando tiene que emitirla. Y en este caso puede ser protectora. Implementar las recomendaciones del jefe del área y de seguridad y salud en el trabajo y archivar la información de la historia clínica ocupacional. Bueno, voy a parar 2 segunditos para mirar preguntas y veo que aquí Patricia Jiménez nos pregunta, ¿es obligatorio que la empresa haga el control del embarazo? No. La idea es que las empresas no hacen control del embarazo. Lo que nosotros hacemos es una vigilancia de ese control del embarazo para poder saber cómo afecta al trabajo
y cómo nosotros implementamos esas restricciones y recomendaciones. El otro punto es muy frecuente la aparición de anomalías durante el embarazo por la exposición a rayos X. Sí, está demostrado como un teratogénico. Entonces, siempre en embarazo, no exposición a rayos X. Esto nos lo hacía, la pregunta nos la hacía Marta López y efectivamente, Marta, eso es así. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Y finalmente, obviamente, tenemos que tener muy bien llevado, y continúo con el procedimiento, luego miramos a ver si hay más preguntas, el procedimiento que se debe llevar en seguridad y salud en el trabajo, y obviamente debo archivar todo esto dentro de la historia clínica ocupacional, obviamente haciendo y teniendo en cuenta que esto hace parte de la historia clínica y por ende está sometida a confidencialidad. Y obviamente a custodia de nosotros por parte del personal de salud o del personal administrativo que trabaja en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Lo que sí debemos emitir, que se debe conocer, son las recomendaciones y restricciones si hubiera lugar a ello. La idea no es que la mujer en embarazo no pueda trabajar, claro que puede trabajar y puede hacerlo muy bien y mejor que muchos y con mucho más entusiasmo. El tema es que sí tiene unas condiciones que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que asumir para poder proteger a estas mujeres, que es nuestra labor en general en seguridad y salud en el trabajo como médicos, y es la protección la protección a través de las herramientas de promoción y prevención. Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones laborales entonces que se deben tener en cuenta durante el embarazo? Entonces, lo primero es no realizar actividades que superen las 8 horas diarias. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que ellas están más fatigadas. Luego, horas extras no debería darse. El trabajo nocturno durante la gestación, todavía hay un poco de, digamos, de preguntas que no se han respondido, pero como se está alterando el ciclo circadiano, digamos que no es recomendable tener tampoco trabajo nocturno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Evitar la depresión. Recuerden que además de eso, las mujeres en el posparto pueden hacer depresión posparto. Luego, si la persona tiene depresión por esas condiciones de estrés que estábamos mirando, pues va a agravar el proceso. Entonces, la idea es evitar esos mecanismos de estrés. Bueno, entonces esos cambios físicos mes a mes durante el embarazo y durante toda la gestación va a llegar a que yo disminuya mejor ese cansancio físico a través de no horas extras. El peso adquirido y el tiempo implica mayor desgaste materno y mayores limitaciones para el desplazamiento. Por ende, debo tenerlo en cuenta como parte de las recomendaciones que debo hacer. ¿Qué otras recomendaciones se deben dar? A nivel de estrés, obviamente que no se deben abandonar esos buenos hábitos de salud. Muchas veces las mujeres durante el embarazo piensan que hacer deporte, que obviamente puede estar contraindicado, y si está contraindicado, pues no se debe hacer, pero si no está contraindicado, la mujer puede hacer algunas actividades como por ejemplo yoga. No todas las posiciones de yoga, claro, pero puede hacer yoga, puede caminar, puede tener de hecho, debe tener una muy buena alimentación. Recuerden que durante el embarazo se les aflojan los dientecitos, empiezan a tener problemas con la asimilación del calcio, bueno, con muchos temas. Además de eso, porque al feto le están dando lo mejor de ustedes. Entonces, el punto clave aquí es que se tenga una muy buena alimentación como hábito de salud. Y recuerden que esto lo hemos recomendado en todas las actividades de trabajo, pero aquí se vuelve súper importante. Algunas de ellas, no todas, se refugian en la sobrealimentación, en el consumo de alcohol, y algunas inclusive hacen consumo de sustancias psicoactivas. Esto es para disminuir un poco el estrés, para alejarse del mundo que les rodea y para evadir algunas situaciones. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros como médicos de seguridad y salud en el trabajo y en estos procesos debemos tener en cuenta clarísimo que debemos hacer un seguimiento de estas personas que están en embarazo para darles apoyo y ver cómo el estrés del trabajo y el externo pueden aumentar estas actividades. Muy bien. Por otro lado, y súper clave en este proceso, tenemos que tener en cuenta que esto nos puede llevar a alteraciones de la conformación del feto y a síndromes de abstinencia. Luego tenemos que tener claro el consumo de alcohol y de drogas psicoactivas. Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí lo siguiente, y es que en cuanto al riesgo físico, químico, las radiaciones, todo esto que vimos que pueden generar afectación en el embarazo, pues que no se realicen actividades donde exista manipulación de sustancias químicas como el mercurio y el plomo, no trabajos forzados, no levantar más de 9 kilogramos bimanual, no exponerlas a radiaciones,
no radios X, no intensificadores de imágenes, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque produce partos pretérmino y malformaciones congénitas. Eso es algo que yo tengo que tener en cuenta aquí para el embarazo. Damaris Largo me pregunta lo siguiente, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Por qué la EPS se demora tanto en pagar las incapacidades siendo ella independientemente? ¿Por qué se demoran tanto? Pues mira, yo creo que hoy en día el tema, no quiero hablar de eso porque esos son temas medio políticos en los cuales yo no participo, pero obviamente que las EPS deberían hacer el pago de las incapacidades en tiempo y generarlas sin problema y no generar limitación, porque obviamente esto está afectando esa seguridad que va a tener las personas en embarazo. Y obviamente que recuerden una cosa, las mujeres en estado de embarazo son en Colombia no solamente sujetas de consideración, sino que además de eso tienen un fuero de salud por su embarazo. ¿Eso qué quiere decir? Que están privilegiadas en cuanto a esa protección. Entonces, digamos que mi recomendación es que si han detectado esos procesos de no pago de las incapacidades durante el embarazo, presionen a las EPS y hay que hacer las quejas pertinentes para poderlo hacer y para que ellas procedan a hacer el pago. Muy bien, este tema, muy interesante, también es poco estudiado. Fíjense ustedes que no encontré tanta bibliografía con otras que encuentro muchísimos artículos. En este caso les dejo 4 más todas las que están a lo largo de la conferencia. Algunas están aquí repetidas, pero la idea ¿cuál es? La idea es que nosotros como médicos, como integrantes del grupo de seguridad y salud en las empresas, hagamos un seguimiento oportuno de las condiciones de embarazo y que podamos ayudar a que no solamente la madre salga muy bien de estos temas, pueda disfrutar a su hijo en la licencia de maternidad para que pueda entrar en interacción con ellos y pueda manejarlo. Y vamos a mirar cómo es el tema posterior en las empresas. Vamos a trabajar, por ejemplo, algo muy bonito que son las salas de la lactancia, cómo se establecen en las empresas, cómo deben hacerse, cuáles son los cuidados y qué debemos tener hacia el futuro en esto, porque esto es obligatorio para las empresas. Wilmer, si quieres hagamos nuestra evaluación final para ver cómo se comporta el tema. No vi más preguntas, pero es que es todo lo que tenemos en preguntas, así que podemos continuar, Wilmer. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por tu intervención y esta información tan valiosa que acabas de brindarnos. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Los cambios durante el embarazo de una trabajadora son A. Edema cerebral a causa del embarazo. B. Aumento del perímetro abdominal. C. Ganancia de peso. D. Ninguno de los anteriores. E. Todos los anteriores. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Edema cerebral a causa del embarazo, un 1%. B. Aumento del perímetro abdominal, un 10%. C. Ganancia de peso, un 4%. D. Ninguno de los anteriores, un 2%. E. Todos los anteriores, un 83% de respuesta. Doctor Alonso, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Muy bien, pasamos de una asertividad en la respuesta del 63% a un 83% en la respuesta E, que eran todas las anteriores. Pero me llamó la atención que pasamos de un 0 a un 1% en el edema cerebral, o sea que efectivamente captaron el tema de que allí hay un edema cerebral fisiológico. Muy bien, continuemos, Wilmer. Muy bien, vamos súper bien con las preguntas. Doctor, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo afectan durante el embarazo? A. Mercurio, plomo. B. Monóxido de carbono. C. Calor y frío. D. Todos los anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Mercurio plomo un 6%, B. Monóxido de carbono un 1%, C. Calor y frío un 1%, D. Todas las anteriores un 90%, E. Ninguna de las anteriores un 2%, doctor Alonso. Muy bien, aquí la respuesta fue del 90%, efectivamente A y B son ciertas, o sea que estuvo muy bien la respuesta correcta en este caso. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos para nuestra siguiente conferencia. Doctor Alonso, vamos a finalizar con nuestra tercera pregunta que nos queda.
Nos dice nuestra tercera pregunta. ¿Son recomendaciones para la mujer que trabaja en estado de embarazo? A, mantener información de los riesgos en embarazo. B, identificar todos los riesgos que afectan el feto. C, no permitir el trabajo. D, A y B son ciertas. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, mantener información de los riesgos en embarazo, un 0%. B, identificar todos los riesgos que afectan el feto, un 1%. C, no permitir el trabajo, un 0%. D, A y B son ciertas, un 99%. E, ninguna de las anteriores, un 0% de respuesta, doctor Alonso. Qué pena contigo, me adelanté, pensé que era la tercera, la anterior. Pero efectivamente aquí pasaron de un 94% a un 99% de asertividad en la respuesta, que efectivamente era A y B son ciertas. Excelente esta finalización de preguntas, les fue muy bien, o nos fue muy bien, mejor. Gracias, Wilber. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde, un excelente resto de semana y nos veremos en nuestro próximo evento web. Gracias a todos, feliz tarde para todos. Muchas gracias, Wilmer, y que estén muy bien. Gracias, doctor. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las secciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti.
Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.